Bienvenido a mi perspectiva científica sobre temas de salud mental. Si te pareció interesante o útil el video, dale like y suscríbete al canal. La pregunta de hoy es, ¿cuáles son las señales de que un niño podría convertirse en un psicópata? De hecho, me han hecho esta pregunta varias veces, de varias maneras. Otra versión aquí es, ¿cuáles son las señales de que un niño ya se ha convertido en un psicópata? También me han preguntado usando el término trastorno de personalidad antisocial en vez de psicópata. Ahora, recibí esta pregunta hace casi un año, así que ha pasado un tiempo. Y tuve que hacer un poco de investigación sobre esto, y también quería hablar con varios clínicos antes de intentar responder a esta pregunta. Realmente hay mucho en esto porque estás lidiando con un constructo como la psicopatía, que tiene muchas consecuencias graves asociadas a ella. Y luego, por supuesto, refiriendo esto o relacionándolo con los niños y muchas veces en salud mental, no nos gusta etiquetar a los niños como psicópatas. Hablaré más sobre eso en breve. Entonces, primero, permítanme explorar la diferencia entre la psicopatía y el trastorno de personalidad antisocial, porque esa es un área de confusión y realmente aporta un componente importante aquí a esta discusión. Entender esa diferencia es importante aquí. Entonces, la psicopatía es un constructo, no es un trastorno mental y tiene dos factores. Entonces, realmente hay dos tipos de psicopatía, primaria y secundaria. A veces también se les llama factor 1 y factor 2, y a veces, para hacerlo aún más confuso, la psicopatía del factor 1 se conoce como simplemente la palabra psicopatía, y la psicopatía del factor 2 se conoce como sociopatía. Así que tenemos muchos términos para hablar realmente de los mismos dos tipos de psicopatía. La psicopatía del factor 1 tiene rasgos como ser insensible, inemocional, manipulador, engañoso, y el factor 2 tiene características que asociamos más típicamente con el comportamiento antisocial, como la impulsividad, la irresponsabilidad y la comisión de delitos. Así que la psicopatía del factor 2, psicopatía secundaria, tiene una asociación más fuerte con el trastorno mental, trastorno de personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial es un trastorno mental real, incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, por lo que alguien puede ser diagnosticado con él. Y de nuevo, se alinea con la psicopatía del factor 2 y tiene cierta superposición con la psicopatía del factor 1. Así que cuando miras la investigación y observas cómo los niños podrían tener tendencias psicopáticas, muchas veces están hablando de trastorno de personalidad antisocial y no de psicopatía. Para añadir más confusión, el trastorno de personalidad antisocial no se puede diagnosticar hasta los 18 años. Antes de los 18 se suele usar otro trastorno llamado trastorno de conducta. Así que, de nuevo, cuando trabajamos con niños y el constructo de la psicopatía, tenemos muchos elementos confusos aquí. Y cuando miras la investigación, no siempre está claro a qué se refieren. Psicopatía, factor I o factor segundo, trastorno de personalidad antisocial o trastorno de conducta. Para responder a la pregunta sobre las señales de que un niño se convertirá en un psicópata, titulé este video 11 señales de que un niño está en riesgo de psicopatía, porque eso es realmente de lo que estoy hablando. Dado que no vamos a etiquetar a los niños como psicópatas, realmente estamos hablando del riesgo de futura psicopatía. La psicopatía es un tema importante. Este es un tema que realmente merece más atención. No hay muchos psicópatas en la población general, dependiendo de la investigación que mires, quizás el 1%. Pero sabemos que los psicópatas son responsables de un gran porcentaje de delitos violentos. El porcentaje exacto de psicópatas se desconoce debido a que la psicopatía se confunde con el trastorno de personalidad antisocial. Solo sabemos que es un porcentaje considerable. Algunas estimaciones dicen que hasta la mitad de los delitos violentos pueden estar relacionados con rasgos psicopáticos. Así que mencioné antes que no etiquetamos a los niños como psicópatas y hablé un poco sobre el trastorno de conducta. Es importante entender aquí que en salud mental, de nuevo, la psicopatía tiene un estigma asociado, por lo que muchas veces verás este término rasgos insensibles y desalmados. Así que ves a un niño que tiene un bajo nivel de culpa, empatía reducida, insensibilidad y comportamiento indiferente. A veces se le llama prepsicopático, pero realmente no me gusta ese término porque, de nuevo, sugiere que alguien definitivamente va a ser psicopático o probablemente va a ser psicopático. Así que en lugar de psicopatía usamos el
trastorno, trastorno de conducta, y específicamente con el componente de rasgo insensible y sin emociones, hay lo que se llama un especificador adjunto a ese trastorno. Así que es un elemento que explica más sobre la presentación del trastorno, y el especificador para rasgos insensibles y sin emociones se llama emociones prosociales limitadas. En resumen, emociones prosociales limitadas equivalen a rasgos insensibles y sin emociones. Y sabemos que si alguien tiene emociones prosociales limitadas, corre un mayor riesgo de desarrollar psicopatía. También sabemos que el 80% de los niños que tienen este diagnóstico no se convertirán en psicópatas. Eso significa que aproximadamente el 20% sí lo hará. Por eso, de nuevo, tenemos que tomar esto en serio cuando vemos un trastorno de conducta con emociones prosociales limitadas. Así que con todo esto en mente, cuando hablo de una señal de que alguien podría desarrollar psicopatía, que un niño podría desarrollar psicopatía, es importante recordar que la señal es realmente, en esencia, un factor de riesgo. Así que vemos múltiples factores de riesgo en un niño y nos preocupa que puedan desarrollar psicopatía algún día. Pero alguien puede tener muchos factores de riesgo y nunca desarrollar psicopatía. Por lo tanto, los signos no siempre indican que una persona desarrollará psicopatía. Son solo cosas que vemos en la literatura y diferentes elementos que he visto en la experiencia clínica y al hablar con otros clínicos que son indicadores de mal pronóstico, pero no destinan a alguien a tener psicopatía, o no significa ciertamente que lo desarrollarán. Ahora, de nuevo, he utilizado muchas referencias aquí para este video y pondré los artículos que he utilizado, pondré las referencias de esos artículos en la descripción de este video. Así que comencemos con las 11 señales de que un niño está en riesgo de psicopatía. Ahora, si quieres detenerte aquí en términos de este video, si quieres decir, bueno, no quiero entrar en las diferentes señales, eso ciertamente está bien. Voy a evitar ser gráfico, por supuesto. Voy a tratar de evitar ser gráfico como lo hago en todos mis videos. Pero algunos de estos signos son un poco perturbadores. Si te detienes ahora, aún así has aprendido bastante sobre el trastorno de personalidad antisocial, la psicopatía y el trastorno de conducta. Es que es una victoria. Puedes detenerte ahora y has aprendido algo y eso es bueno. Los detalles no son para todos. Así que ahora pasamos a los signos. Entonces, los primeros 3 se conocen como el triángulo de McDonald, y he visto los 3, y parecen tener una conexión con la psicopatía, pero de nuevo no son una garantía. El primero es la enuresis, y voy a agrupar algunos elementos diferentes aquí. Entonces, la enuresis, también he visto a niños que orinan en los muebles y orinan sobre otros niños, y creo que estos son realmente 2 problemas separados. La enuresis a menudo es una señal de trauma, y eso puede estar relacionado con el desarrollo de psicopatía en el futuro. Pero orinar en los muebles o en lugares donde no deberían orinar, o ciertamente orinar sobre otras personas y otros niños, eso es más una señal de dominación. La literatura no es del todo clara al respecto. Algunos teóricos piensan que es dominación. Otros simplemente piensan que es agresión. Pero de cualquier manera es un mal indicador pronóstico. Pasando al punto 2, esto sería incendio provocado. Esto no es solo incendio intencional, sino una fascinación con el fuego y la destrucción. He visto que esto toma muchas formas, pero generalmente con niños que son realmente jóvenes verás que juegan con cerillos, o miran llamas o velas y están fascinados con eso, y luego se desarrolla en tener el deseo de provocar pequeños incendios, y luego a veces lleva a, nuevamente, incendio intencional. Por lo general, el incendio intencional no comienza sin ningún interés previo. Esa sería una presentación poco común. Por lo general, es una fascinación que se desarrolla con el tiempo. Y las llamas, el mirar llamas, mirar videos de llamas o incendios, realmente captura la atención del niño. Eso es una de las cosas que he notado. No es algo de lo que puedan distraerse fácilmente en general. Hay un interés genuino en las llamas, la destrucción y el poder del fuego. El tercer signo es hacer daño a pequeños animales. A veces vemos esto referido como torturar o matar pequeños animales. Este es particularmente perturbador. De todas las señales, esta sobresale como un indicador pronóstico especialmente malo. Entonces, nuevamente con este, al igual que vemos con muchos de estos signos, no necesariamente comienza lastimando a pequeños animales. Entonces, si alguien simplemente no pasa de nada a tener una mascota doméstica y torturándolos,
Por lo general vemos que esto comienza con un interés en arrear animales, y una forma en que se expresa esto es en animales de peluche. Así que he hablado con varios consejeros en mi carrera que tratan a niños con trastorno de conducta y se especializan en el área de problemas de comportamiento reales, como los rasgos fríos y emocionales, y muchos de ellos mantienen animales de peluche en la oficina y podrían tener como un oso de peluche u otro animal de peluche y quieren ver qué harán los niños en terapia con el animal. A veces resulta perturbador, aunque sea un peluche y no un animal real. Me han relatado médicos historias sobre cómo los niños arrancaron todas las extremidades de un oso de peluche o un animal de peluche, pusieron el animal de peluche en la puerta y golpearon la puerta en la cabeza del animal de peluche, intentaron tirar el animal de peluche por el inodoro o intentaron hacerlo, e incluso intentaron prender fuego a un animal de peluche. Afortunadamente nunca he sabido de un caso exitoso, pero es bastante perturbador. Si alguien hace eso a un peluche, es señal de que podrían intentar hacerlo a un animal real. Ahora, este signo de lastimar a pequeños animales es uno de esos signos que muchas veces vemos cuando un niño viene a terapia, porque esta es una indicación que empuja a los padres un poco al límite. Así que si el gato o perro de la familia fue lastimado por un niño en el hogar, ese es un momento en el que los padres a menudo buscarían terapia para un niño. Desafortunadamente esto se convierte en un punto de entrada. Un niño lastima a un pequeño animal y posteriormente entra a terapia. Así que no necesariamente vemos al niño antes de eso en muchos casos. Esto no es algo que todos los niños con rasgos insensibles y emocionales hagan. De nuevo, es solo una señal. Es simplemente un rasgo asociado a características insensibles y emocionales. Ahora, el cuarto signo, un factor de riesgo aquí, es engañar a amigos, enemigos e individuos que son neutrales para el niño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con los niños, aunque no se ve fraude o manipulación al mismo nivel que con adultos, a veces se observan robos de dinero o juguetes. Si consideras el comportamiento normal de un niño, podrías pensar que algunos robarían juguetes a otros niños. Esto no es particularmente impactante o inusual. Pero lo que me sorprende de este signo en particular es realmente el engaño o robo a amigos, enemigos y a personas que serían neutrales. Esa es la distinción. Por lo general, los niños en algún momento robarán juguetes. Eso no es, de nuevo, súper inusual, pero no de amigos, no de personas que ya comparten sus juguetes con ellos. Así que esa es la línea que se está cruzando aquí. Si un niño ve a otro niño como un enemigo y le quita algo, eso es una cosa. Aunque no es prosocial, es otra cuestión. Pero quitar juguetes u otros bienes materiales a un amigo, eso es lo que realmente me parece inusual. Eso es realmente lo que tiene una conexión más fuerte con la psicopatía. No reconocer cuando alguien es un aliado, un enemigo o neutral. No tener reconocimiento para ese límite y luego simplemente cruzar ese límite. Ahora, el quinto signo realmente suele aplicarse a niños que son un poco más jóvenes, tal vez incluso tan jóvenes como 3 o 4 años, pero puede, por supuesto, aplicarse a niños un poco mayores también. Y esto es ignorar a otro niño que está llorando. Esto indica un mal pronóstico. Una de las teorías aquí es que los niños que tienen tendencias o rasgos psicopáticos o rasgos fríos e inemocionales no pueden reconocer la angustia en las caras. Entonces, si ven a otro niño llorando, no reaccionarán. Eso no es algo que reconozcan como problemático. Y la razón por la que este signo tiende a importar, creo, es porque creemos que esta incapacidad para reconocer la angustia en las caras conduce a la agresión. Entonces, una de las cosas acerca de alguien que tiene una expresión de miedo o que está llorando, en cierto sentido puede ser una señal de sumisión. Puede indicar que alguien no representa un peligro para ti. Pero si alguien no puede ver esa señal, si un niño no puede reconocer que otro niño está tratando de alejarse de una pelea o someterse, entonces el niño con los rasgos insensibles y emocionales es más probable que ataque. Entonces esto realmente resulta en un problema donde no reconocen quién está tratando de dominarlos y quién está tratando de someterse a ellos. Ven a todos como potencialmente amenazantes. Entonces, de nuevo, estoy empezando aquí ignorando a un niño que está llorando y pasando a posibles ataques, pero eso es realmente lo que nos preocupa con este signo particular, como se indicó.
El sexto signo es ser dominante con una figura de autoridad, así que permíteme dar algunos ejemplos de esto. Uno de los síntomas o signos más angustiantes o alarmantes relacionados con este factor de riesgo es atacar a un maestro. Si observamos la literatura de investigación, vemos que cuando un niño comete delitos, como un adolescente comete delitos, y miran hacia atrás en la historia de ese niño, la mayoría de las veces ven algún tipo de incidente que involucra a alguien siendo dominante con una figura de autoridad, y muchas veces eso se presenta en forma de atacar a un maestro de escuela. Esto realmente rompe con el pensamiento convencional de que un niño tendría miedo de atacar a un maestro o se sometería. En cambio, vemos a un niño intentando dominar. También he visto a niños atacando a oficiales de policía. De nuevo, eso es un mal pronóstico. Es una mala señal cuando un niño ataca a alguien, sin importar si es una figura de autoridad o no. Pero lo que realmente me preocupa es cuando se utiliza un arma. Así que es una cosa atacar impulsivamente o intentar dominar a alguien. Eso es problemático. Pero usar un arma demuestra cierta planificación y una intención de realmente hacer mucho daño, y potencialmente daño letal. Así que es aún más preocupante cuando añades el arma al ataque. Además, si el ataque es sin provocación, eso solo añade más alarma a esa señal particular. Así que el número 7, la séptima señal de que un niño podría eventualmente ser un psicópata, sería cometer un delito solo. Muchas veces vemos que los niños cometen delitos. Es relativamente común, pero está involucrada la presión de los compañeros. Entonces se juntan con otros niños y la preocupación por las consecuencias disminuye. Asumen más riesgos, cometen delitos o hay un componente emocional asociado. Quieren hacer algo juntos que sea emocionante. Pero cuando vemos a niños que cometen delitos solos, eso es un indicador particularmente preocupante. Ahora, algo relacionado con esto sobre la criminalidad, también veo que cuando los niños se juntan, a veces fantasean sobre el crimen. Como verán estas diferentes películas sobre un robo de joyas, por ejemplo, o un robo de banco, y comenzarán a planificar el delito, pueden irrumpir en el museo o el banco o lo que sea por la noche y robar este objeto de alto valor. Pero si un individuo tiene emociones prosociales limitadas, los rasgos fríos e inemocionales, es más probable que introduzca la idea de hacer daño a alguien en esas fantasías criminales. Entonces, si los niños están hablando hipotéticamente de un robo de banco, de nuevo, no planeando seriamente un robo de banco, sino simplemente hablando de cómo se saldrían con la suya, y un niño introduce la idea de simplemente noquear al guardia o algo así, eso realmente está saltando a otro nivel de daño y es un mal indicador pronóstico. Entonces, la octava señal aquí es el deseo de ver imágenes o escenas perturbadoras. Esto se relaciona con la falta de empatía. Entonces, si hay un artículo sobre un accidente de coche, como en un periódico o en línea, y un niño accede a eso, puede que se sienta decepcionado, porque no pudieron ver los cuerpos fallecidos o heridos en el accidente automovilístico. Así que la mayoría probablemente observará la imagen. Pueden querer ver qué tan malo fue el accidente de coche, pero esto es realmente un deseo de ver que las personas resultaron heridas. También podrías verlo desde otra perspectiva. A veces con niños que tienen rasgos fríos e inemocionales, realmente mencionan esta idea de que quieren ver a alguien morir. Quieren ver realmente a un ser humano fallecer. Esto es algo que he escuchado docenas de veces, y no es menos angustioso la 20ª o 30ª vez que lo escuchas como lo fue la primera vez que lo escuchaste. Y lo interesante de esto es que el niño no siempre quiere ser la causa de la muerte, pero solo quiere ver la muerte. A veces sí buscan causar la muerte, lo que aumenta la preocupación considerablemente. Esto es probablemente uno de los más perturbadores elementos que vemos con el caos en los rasgos emocionales. Cuando un niño te dice como consejero que quiere causar la muerte de alguien porque quiere ver que suceda, así que es perturbador sin importar cuál sea la razón, pero por cualquier motivo, para mí, de todos modos, eso me parece particularmente perturbador. Este es aterrador y un indicador de pronóstico muy pobre. Así que, pasando al número 9, este trata sobre cómo a veces los niños pueden ser intrépidos con las consecuencias. Así que, una cosa que vemos con los rasgos fríos y desalmados es que los niños no tienen miedo de los tiempos fuera, no tienen miedo del castigo y ni siquiera tienen miedo del dolor físico.
Esto se relaciona con la dominancia sin miedo, una característica de la psicopatía. También vemos que, después del castigo, reanudan el mal comportamiento casi inmediatamente. Entonces realmente es como si el castigo, las consecuencias, simplemente no importaran en absoluto. Lo interesante de esta señal es que, cuando está presente, un niño aún puede estar motivado por la recompensa. Por lo tanto, no temen al castigo, pero siguen motivados por la recompensa. Por lo tanto, establece una dinámica interesante al intentar establecer planes de comportamiento que ayudarán a un niño a alejarse de las vacas en rasgos emocionales. El 10º signo es cuando un niño intimida a otros niños. Y lo que es particularmente notable aquí con este es cuando hay un deseo por parte del niño de crear miedo en otro niño. Entonces no se trata solo de quitarles algo, sino de cuando un niño realmente quiere que otra persona les tenga miedo. Y lo que encuentro interesante aquí es, nuevamente, vemos un déficit en la capacidad para reconocer el miedo, pero eso no significa que un niño no sepa que el miedo existe como un constructo. La última y 11ª señal de que un niño podría potencialmente convertirse en un psicópata es una mala crianza. Y vemos esto una y otra vez en la literatura de investigación. La crianza fría, tener reacciones negativas hacia un niño cuando revela algo, no proporcionar retroalimentación positiva a un niño o ser muy crítico. Y creo que también cualquier tipo de negligencia y abuso que sabemos está conectado con la psicopatía. Ahora, lo interesante aquí es si miras algunas de las cosas horribles que a veces hacen los padres. Se vuelve comprensible. Como la psicopatía, que los niños se conviertan en psicópatas eventualmente se vuelve comprensible. Ahora, no pasaré por algunas de las cosas que he visto aquí porque son demasiado, pero algunos de los eventos traumáticos, realmente solo miras el horror detrás de lo que los niños tienen que soportar a manos de algunos padres malos, padres criminalmente malos. Te preguntas cómo podrían convertirse en algo más que psicópatas. Tiene sentido que el niño se vuelva frío y distante e intente eliminar los sentimientos de ellos, estar desapegado de los sentimientos y no desarrollar empatía. Ahora, otra parte de esto, por supuesto, vemos en la literatura que los rasgos psicopáticos en los niños parecen empeorar las prácticas de crianza. Entonces, no es una vía unidireccional. A veces la crianza puede llevar a la psicopatía y a veces la psicopatía puede llevar a una mala crianza. Así que, al igual que con todos estos diferentes signos, la relación entre el signo y la psicopatía es compleja. A pesar de la preocupación sobre el desarrollo de rasgos psicopáticos en niños, como la insensibilidad emocional y la frialdad, aún hay esperanza de prevenir el desarrollo de la psicopatía. ¿Suele funcionar el tratamiento? Bueno, sabemos que se ha demostrado cierto éxito con el tratamiento. Por lo tanto, el tratamiento siempre es una buena opción, y cuanto antes, mejor. Sabemos que la recuperación puede ser posible, aunque muchos médicos creen que el tipo de recuperación es realmente simplemente un ajuste. Por lo tanto, un niño que desarrolla una psicopatía puede no ser un psicópata activo en términos de criminalidad. Pueden aprender a adaptarse a las normas de la sociedad. Pueden seguir teniendo muchas de las características, como baja empatía, pero aprenden que pueden obtener más de lo que quieren siguiendo la ley en lugar de romperla. Así que esta es una visión sombría de la recuperación de la psicopatía y una visión sombría de cómo un niño podría convertirse en un psicópata. Pero muchos clínicos creen esto, muchos clínicos creen que la psicopatía realmente no puede ser erradicada. Alguien simplemente puede adaptarse a ese tipo de personalidad. Sin embargo, sabemos que lo más importante es el éxito de la sociedad. Puede que no siempre podamos eliminar la psicopatía, pero aún podemos ayudar a los niños a convertirse en ciudadanos productivos a medida que avanzan hacia la adultez. Entonces, de nuevo, solo reconoce las preocupaciones y la seriedad en torno a la psicopatía. Sería despectivo decir que si un niño tiene rasgos fríos y sin emociones, no hay riesgo de que se conviertan en psicópatas, e incluso, si lo hacen, podemos resolverlo con tratamiento. Ese no es el caso. Existe un riesgo y el tratamiento no siempre es exitoso. Y a veces cuando lo es, simplemente funciona bien para la sociedad. Realmente no cambia los rasgos subyacentes. Ahora, sobre el tema del éxito del tratamiento, una de las tendencias que he visto en los últimos años, y de nuevo, esto es comprensible, es que muchas agencias luchan para tratar con niños que tienen rasgos fríos e insensibles, especialmente si hay alguna violencia involucrada.
Lo que sucede es que son expulsados de estas agencias y son referidos a otras que, en teoría, pueden manejar estos comportamientos, pero se ven muy pocas dispuestas a aceptar a niños, especialmente con el aspecto violento incluido. Entonces, realmente, los niños que estarían en mayor riesgo para desarrollar psicopatía. Recuerdo haber visitado una agencia hace unos años mientras caminaba por el pasillo. Entonces me desplazaba por las puertas interiores que había. Había un pasillo con oficinas, y una de ellas no tenía puerta. Era inusual porque se veía el marco y los lugares donde iban las bisagras, pero parecían estar arrancadas. Así que le pregunté a uno de los consejeros que trabajaba allí qué había pasado. Y me estaban contando que había un niño al que estaban tratando, y el niño tenía alrededor de 8 a 10 años, y rompieron la puerta de las bisagras, así que embistieron con todo su cuerpo contra la puerta, golpeando su cabeza. Así que se levantaron enfadados y embistieron repetidamente contra la puerta. Así que estaban dentro de la oficina aquí con el consejero cuando esto sucedió, hasta que la puerta se rompió y simplemente cayó en el pasillo, y luego simplemente se alejó. Observaste que todas las bisagras fueron arrancadas del marco de la puerta y la perilla también fue removida de la puerta. Así que nunca se molestaron en reemplazarla, simplemente utilizaron la oficina para otra cosa. No sé si era para almacenamiento o lo que sea que hicieron con ella, pero decidieron no reemplazar esa puerta. Y decidieron que para sesiones similares simplemente iban a dejar la puerta abierta e hicieron algunos otros cambios para evitar que eso se convirtiera en un problema de confidencialidad. Y encima de eso, cambiaron su política para que cualquier violencia, si hay algún acto violento, por cualquier niño, eso era todo, iban a ser dados de alta. Antes, habían intentado trabajar con un niño, pero después de eso, ya no iban a hacerlo más. Puedo apreciar ambos lados de esto. Necesitamos tratar a los niños que tienen estos rasgos para ayudar a prevenir que se conviertan en psicópatas, porque el daño que pueden hacer como adultos, al menos en teoría, sería mucho peor. Pero también debemos proteger a los consejeros y al personal. Y nadie quiere trabajar en un ambiente laboral donde se sientan amenazados y tengan que temer por su seguridad. Entonces puedo entender a ambas perspectivas. No estoy seguro de que realmente haya alguna respuesta excepto más financiamiento para las agencias que son capaces de manejar a los niños que corren el riesgo de convertirse en psicópatas. Pero claro, siempre es una respuesta simplista cuando dices que hay que tirar más dinero al problema, pero no estoy seguro de cómo abordarlo de otra forma. Los consejeros no trabajarán con miedo, pero debemos abordar el problema de la psicopatía debido a los delitos violentos asociados con ella. Así que es un problema interesante, y desearía tener una mejor respuesta en términos de una solución. Cuando hablo sobre psicopatía y trastorno de personalidad antisocial, especialmente en este caso, me refiero a las señales en los niños que podrían desencadenar estos trastornos. Entiendo que habrá diversas opiniones y vivencias respecto al tema. Si tienes opiniones iguales, diferentes u otros pensamientos, por favor, déjalos en los comentarios. Espero que hayas encontrado interesante mi descripción sobre los factores de riesgo para la psicopatía. Gracias por ver.